Israel está atravesando un profundo luto por la guerra, una tragedia que ha sacudido al país y al mundo entero. Los conflictos armados en la región han sido constantes a lo largo de los siglos, con diversas facciones e intereses enfrentándose por cuestiones territoriales, religiosas y políticas. Sin embargo, el dolor de las pérdidas humanas y el sufrimiento de la población civil trascienden cualquier motivo bélico. Hoy, más que nunca, Israel llora a sus muertos, a sus heridos y a los desplazados, recordando las palabras de la Biblia que ofrecen una visión profética de estos tiempos de aflicción y también una esperanza de redención. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. El luto por la guerra es, sin duda, un dolor colectivo que no solo afecta a las familias directamente involucradas, sino a toda la nación. La guerra trae consigo muerte, destrucción y desolación, dejando cicatrices profundas en la sociedad. Israel, una nación con un fuerte sentido de identidad y conexión con su tierra y su historia, siente de manera aguda cada pérdida en el campo de batalla y cada víctima civil. Las guerras que ha vivido Israel a lo largo de su historia moderna, desde su creación en 1948, han dejado una marca indeleble en la memoria nacional. Uno de los factores que amplifican el dolor de la guerra en Israel es su conexión histórica y religiosa con la tierra que habita. La Biblia hebrea está llena de referencias a la tierra prometida y al pueblo de Dios, por lo que cada conflicto que amenaza la existencia de Israel o su soberanía es sentido como una amenaza existencial a una promesa divina que ha perdurado a lo largo de los siglos. El sufrimiento del pueblo en tiempos de guerra a menudo se ve enraizado en la narrativa bíblica de las pruebas que enfrentaron sus antepasados. La Biblia, el texto sagrado del judaísmo y el cristianismo, ofrece múltiples perspectivas sobre la guerra, el sufrimiento y la esperanza en medio de la adversidad. Para el pueblo judío, la guerra no es un fenómeno nuevo. Desde los tiempos antiguos, Israel ha sido un pueblo que ha experimentado guerras, invasiones y exilios. La narrativa bíblica presenta a Israel como una nación elegida por Dios, pero que también enfrenta pruebas difíciles, a menudo como una forma de corrección o juicio divino. El profeta Jeremías, por ejemplo, habla del dolor y la destrucción que vendrían sobre Israel debido a la desobediencia y la idolatría del pueblo. Jeremías 6:26 dice: «Hija de mi pueblo, vístete de cilicio, revuélcate en ceniza, haz duelo como por hijo único, llanto de amargura, porque de repente vendrá sobre nosotros el destructor». Este llamado al duelo y la lamentación es un recordatorio del sufrimiento que acompaña a la guerra y la desolación que deja en su estela. Sin embargo, la Biblia no solo habla de la guerra y el dolor, también ofrece una esperanza inquebrantable de redención y restauración. Dios promete que, a pesar del sufrimiento, Él no abandonará a su pueblo. En medio del luto y la tristeza, la Biblia proclama que la restauración es posible si el pueblo se vuelve hacia Dios. En 2 Crónicas 7:14, Dios dice: «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». Esta promesa es clave para entender la visión de la Biblia sobre cómo el pueblo de Israel puede encontrar redención en medio de su dolor. Una pregunta recurrente que surge en tiempos de guerra es: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? La Biblia no ofrece una respuesta simple a esta pregunta, pero sí proporciona contextos para entender cómo Dios obra incluso en medio del conflicto. En muchos pasajes bíblicos, la guerra se presenta como una consecuencia del pecado y la rebelión contra los caminos de Dios. En otros casos, es vista como un juicio divino sobre naciones que han caído en la idolatría o la injusticia. El libro de los Salmos, que a menudo refleja los sentimientos del pueblo judío en tiempos de angustia, nos muestra oraciones de lamento, pero también de confianza en que Dios traerá justicia. Salmos 46:9 dice: «Él hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego». Este pasaje sugiere que, aunque la guerra pueda ser una realidad en este mundo, Dios tiene el poder de traer paz y poner fin a los conflictos.
Además, la Biblia también enseña que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. En tiempos de guerra, cuando las pérdidas y el dolor parecen abrumadores, los creyentes encuentran consuelo en la presencia divina. Salmos 34 horas y 18 minutos dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esto refuerza la idea de que, aunque el sufrimiento es una parte inevitable de la experiencia humana, Dios no está distante, sino presente en medio del dolor. A lo largo de las Escrituras, Dios promete una redención final para su pueblo. Esta promesa es central para la teología judía y cristiana y ofrece una visión de esperanza que trasciende el sufrimiento actual. En el libro de Isaías, Dios promete que restaurará a Israel y lo hará un pueblo glorioso. Isaías 60, 1, 2 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Este pasaje es un recordatorio de que, aunque Israel pueda atravesar tiempos de oscuridad, la luz de Dios eventualmente brillará sobre ellos. La redención prometida no solo implica el fin de la guerra y el sufrimiento, sino la restauración completa de la relación entre Dios y su pueblo. El libro de Zacarías también ofrece una visión profética de la redención de Israel, particularmente en el contexto de la guerra. Zacarías 12, 9-10 dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Este pasaje señala una futura intervención divina que traerá justicia y restauración a Israel, poniendo fin a las guerras y al sufrimiento. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. A pesar del luto presente, la Biblia señala que hay esperanza para el futuro de Israel y del mundo. La promesa de paz que Dios ofrece no es una paz pasajera o basada en tratados humanos, sino una paz duradera establecida por el mismo Dios. En Isaías 2:4, leemos una de las visiones más hermosas de esta paz futura, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y convertirán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Este versículo es un faro de esperanza no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Dios promete un tiempo en el que la guerra ya no será necesaria, y en su lugar habrá prosperidad y seguridad para todos los pueblos. La visión de un mundo donde las armas se transforman en herramientas de cultivo simboliza el fin del conflicto y el inicio de una era de paz y abundancia. Israel está de luto por la guerra, enfrentando una vez más la realidad del conflicto y el sufrimiento humano. Sin embargo, la Biblia ofrece una perspectiva profunda sobre el propósito del sufrimiento y la promesa de redención. Aunque la guerra trae dolor y luto, las Escrituras recuerdan que Dios no abandona a su pueblo y que, al final, la redención y la paz prevalecerán. A través de la historia bíblica, Israel ha experimentado momentos de guerra y exilio, pero también de restauración y renovación. La promesa de Dios es que, aunque la oscuridad pueda cubrir la tierra, su luz brillará sobre Israel, trayendo justicia, paz y redención. En medio del luto presente, esta esperanza futura es un consuelo poderoso para aquellos que creen en las promesas divinas. La paz en Israel es un tema que ha resonado a lo largo de los siglos. En la actualidad, el conflicto en la región sigue siendo un asunto de preocupación global, ya que las tensiones políticas, religiosas y territoriales han perpetuado un ciclo de violencia y enfrentamiento. Sin embargo, la Biblia ofrece una perspectiva profética sobre cuándo y cómo llegará la paz a Israel, señalando que este anhelo de tranquilidad y seguridad será finalmente cumplido en el plan divino. A través de las Escrituras, se revela que la paz llegará en el tiempo de Dios, bajo su soberanía y promesa de restauración.
Desde su formación moderna en 1948, Israel ha enfrentado numerosos conflictos y guerras, tanto con sus vecinos como dentro de sus propias fronteras. La paz, entendida como la ausencia de conflicto y una coexistencia armoniosa, ha sido esquiva. Sin embargo, el anhelo de paz para Israel no es algo nuevo. En la Biblia, el pueblo de Israel busca la paz repetidamente, tanto en sus relaciones con otras naciones como en su relación con Dios. El Salmo 122, 6 nos invita a orar por la paz de Jerusalén. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Este versículo refleja el deseo histórico del pueblo judío de vivir en paz en su tierra, un deseo que sigue siendo una prioridad hoy en día. La oración por la paz de Jerusalén es, en esencia, una oración por la paz de todo Israel, ya que Jerusalén es el corazón espiritual de la nación. Sin embargo, las Escrituras también señalan que la paz no es algo que pueda lograrse únicamente a través de esfuerzos humanos o negociaciones políticas. En muchos pasajes, se nos dice que la verdadera paz proviene de Dios y que será Él quien la traiga en el tiempo apropiado. La Biblia ofrece una visión profunda de la paz como un regalo divino, más que simplemente la ausencia de guerra. En Isaías 9:6, se nos promete que el Mesías será príncipe de paz. Este título no solo describe su carácter, sino también su misión, traer paz al mundo, incluyendo a Israel. Isaías continúa diciendo, el aumento de su imperio y la paz no tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino, Isaías 9:7. Este pasaje señala que la paz que el Mesías traerá será duradera y transformadora, estableciendo un reino de justicia y rectitud. En otro pasaje profético, el libro de Miqueas 4, 3-4 describe un futuro donde las naciones ya no aprenderán más la guerra, y juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esta visión del futuro de Israel y del mundo es una promesa de un tiempo en el que no solo habrá paz, sino también prosperidad y seguridad para todos. El momento exacto en que la paz llegará a Israel es algo que la Biblia deja en manos de la soberanía de Dios. Si bien hay señales y promesas sobre la paz futura, también se nos advierte que antes de ese tiempo de paz, habrá conflictos y desafíos. Jesús mismo habló de estos tiempos en Mateo 24, 6-7, diciendo, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Este pasaje muestra que, antes del establecimiento de la paz definitiva, habrá tiempos de gran tribulación. La paz llegará plenamente con la segunda venida del Mesías, según la visión cristiana, o en el cumplimiento de las profecías del Mesías según la visión judía. Este tiempo está asociado con la restauración completa de Israel y del mundo entero. Zacarías 14:9 describe este futuro, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Esta paz no será limitada a Israel, sino que abarcará a todas las naciones, con Jerusalén como centro espiritual de este reino de paz. La Biblia también enseña que la paz está intrínsecamente ligada a la justicia y al arrepentimiento. Isaías 32:17 dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Aquí se nos muestra que la paz es el fruto de la justicia, lo que implica que para que la paz llegue a Israel, tanto la nación como el mundo deben alinearse con los principios de justicia de Dios. En el contexto bíblico, la paz no solo implica la ausencia de conflicto, sino también el establecimiento de la justicia, la verdad y la rectitud. Esto es evidente en el llamado de Dios al arrepentimiento y a la restauración de la relación entre Él y su pueblo. En 2 Crónicas 7:14, Dios dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este versículo nos recuerda que la paz que Dios promete a su pueblo está condicionada por su disposición a volverse hacia Él y vivir de acuerdo con sus mandamientos.
Finalmente, la Biblia señala que la paz llegará a su plenitud cuando el reino de Dios sea establecido en la tierra. En Apocalipsis 21:4 se nos promete un tiempo en que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta promesa es la culminación de la esperanza de paz no solo para Israel, sino para toda la humanidad. En este contexto, la paz que llegará a Israel no será meramente un alto al fuego temporal o un acuerdo entre gobiernos, sino una paz total que incluye la sanación de todas las heridas, la restauración de las relaciones humanas y la reconciliación final entre Dios y su creación. La paz en Israel, según la Biblia, no es simplemente una cuestión de acuerdos políticos o tratados internacionales, sino una promesa divina que se cumplirá en el tiempo de Dios. Mientras que el conflicto puede persistir en el presente, las Escrituras nos aseguran que llegará un día en que las guerras cesarán, y Dios traerá paz a su pueblo y al mundo entero. La clave para la paz, según la Biblia, está en la justicia, el arrepentimiento y la intervención divina, con la promesa de que cuando el Mesías reine, la paz será completa y eterna. La esperanza de paz para Israel está profundamente arraigada en las promesas bíblicas y los creyentes continúan esperando con fe el día en que esa paz, prometida por Dios, se haga realidad. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.